Buen día, vamos a hacer un análisis de la sentencia de la denuncia por infracción electoral muy grave por actos de violencia política de género, presentada por la doctora Lady Diana Salazar Méndez, fiscal general del Estado, en contra de la doctora Angélica Jimena Porras Velasco y la ingeniera Nelly Priscila Esquitini Castillo. En cuanto a la premisa mayor, se fundamenta la demanda en el Código de la Democracia, artículo 29, numeral 4, en el que se especifica que se castigue como causantes de infracción electoral grave con una multa de 21 salarios básicos unificados hasta 70 salarios básicos unificados, se les destituya o suspenda de sus derechos de participación política de 2 a 4 años por incurrir en actos de violencia de género que están debidamente tipificados en el artículo 280 del mismo Código de la Democracia. Este artículo determina que es una agresión cometida por una persona o grupo de personas, directa o indirectamente, como mujeres candidatas, militantes electas, designadas o que ejerzan cargo público, defensores de derechos humanos, feministas, líderes políticas o sociales o en contra de sus familias. Esta violencia se orienta a cortar, suspender o impedir o restringir su accionar o ejercicio de sus funciones propias de su cargo o inducirla o obligarla de algún modo contra su voluntad a que incurra en una omisión o en el incumplimiento de sus funciones. Se respalda además con otros artículos como el de la Constitución, el 66 literal B, que reconoce como derecho de las personas la garantía mínima de derecho a la integridad personal. La contestación de las demandadas establece que hay una impericia al manejar los conceptos, lo que daría lugar a que se confunda el ejercicio de nuestros derechos con violencia política de género por parte de la fiscal. Esto tal vez aseverando que pudiera referirse a la antinomía que se establece con lo que establece la Constitución en el artículo 16, numeral 1, sobre el derecho a una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa en todos los ámbitos de la interacción social por cualquier medio y forma. Y el artículo 18, numeral 1, de que toda persona tiene derecho a buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada y sin censura previa, de hechos y acontecimientos de interés general y con responsabilidad ulterior. Eh, Así ellas se estarían fundamentando en un argumento de integridad. Lo que no está prohibido está permitido y la ley no prohíbe la libertad de expresión. En el caso también se establece que se prosiguió a lo que dice el reglamento de trámites del Tribunal Contencioso Electoral en su artículo 81, declarando en rebeldía a la persona denunciada que no comparece el día y la hora señalados y además no justifica su inasistencia, por lo que se llevó a esta audiencia en rebeldía. Aquí se puede establecer un argumento apológico, ya que si no tomaba en cuenta este artículo, podría producirse un absurdo, tenía que darse esta diligencia. Para ello, también en concordancia con el artículo 251 del mismo Código de la Democracia y finalmente con el artículo 80 del mismo reglamento del Tribunal Contencioso Electoral, se les designa un defensor público para cumplir con la norma del debido proceso. Del Código Orgánico de la Función Judicial establece que todo juzgador exija a las partes sus defensas técnicas, observen una conducta de respeto recíproco e intervención ética respetando la buena fe, y los abogados de patrocinio no pueden abandonar sin justificación la causa que defiende. Por lo que, de acuerdo a todos estos artículos del Código de la Democracia y del mismo reglamento, se puede establecer que el juez estableció un argumento sistemático. En cuanto a la premisa menor, a los hechos, en referencia al argumento a contrario, se puede establecer que la señora Diana Salazar ostenta un cargo público y que la norma establece una consecuencia determinada para esta clase de sujetos, que en este caso es quien ejerza cargo público. Por lo tanto, la demandante acredita dicho cargo. De acuerdo a los peritos, también se probó como hecho que encontraron varias expresiones de violencia contra la fiscal en las redes sociales,
expresiones y frases violentas como negra 10 sobre 20, corrupta, simia 10 sobre 20, negra de mierda, eh, ignorante, inepta, incapaz, eh, properios que habrían sido impulsados por la ingeniera Nelly Schettini a través del colectivo jurídico popular y a través de sus cuentas personales. Que hay una acusación de plagio de tesis de la doctora Diana Salazar por parte del colectivo Acción Jurídico Popular. También se prueban las afirmaciones que hace Schettini, que señala que se demuestra el plagio en el texto de Diana Salazar. Se ha probado también que Schettini en todas sus redes sociales dice que no ha hecho nada sobre asesinatos, delitos de corrupción, porque está persiguiendo a su mamá y a el colectivo Acción Jurídico Popular. Además, en otra publicación expresó constantemente el plagio de su tesis que el Consejo Universitario de la Universidad Central ha tapado, llamándolo incluso cómplice al director de la revista Penal Central. También la etiqueta como ley de impericia, pone incluso un formato de renuncia refiriendo que solo debe copiar y pegar eh, para que con esto salga de su cargo. O sea, la intención es que tiene y es que abandone el cargo, además de que la califica como ignorante, inepta, e incapaz. Se prueba también que la otra demandada, la doctora Angélica Porras, afirma que la fiscal ha llevado una gestión de amenazas, mm, allanando, mintiendo. Además, dice que todos los poderes están en sus manos. Además, ella también puso una queja al Consejo de la Judicatura para que se le suspenda y se le destituya el haber entregado documentación, información, documentos falsos para el concurso de fiscal. Se probó también que este colectivo Acción Jurídico Popular y las demandadas, que también son parte del mismo, han denunciado a Diana Salazar por deshonestidad académica y mencionan además que el rector de la Universidad Central se disculpó por el plagio de Diana llamando a la impericia. Y desde la misma cuenta empezaron con el término hashtag ley de impericia, además de compartir otras publicaciones que conjugaban incluso el verbo plagiar en referencia al supuesto plagio de la fiscal. En la sentencia se hace un análisis sistemático, ya que se le relaciona también con la norma superior de la Constitución, como ya habíamos hablado, que era el artículo 66 literal B. Eh, y el Estado, de hecho, debe adoptar medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial ejercida contra niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad. También toma en cuenta el artículo 5 de la Convención Interamericana para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer. También se fundamenta la decisión con la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en su artículo 4, que define la violencia contra las mujeres como cualquier acción o conducta que cause o no muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico, patrimonial. El artículo 10 que clasifica la violencia como aquella cometida por una persona o grupo de personas directa o indirectamente en contra de mujeres candidatas, militantes, electas, designadas o que ejerzan cargo público. La jueza hace una interpretación sistemática de la norma citada en el Código de la Democracia por ser un ataque del colectivo, las dos demandadas, y que el Código de la Democracia que las castiga, aclarando que además, al ser ellas mujeres políticas, tienen una repercusión en la vida social y pública e inspiran e incitan sus situaciones en la defensa y principios y valores. En cuanto a la pretensión de la demanda, se establece que la fiscal pretendía que se les castigue con lo que establece el artículo 179, numeral 14, siguiente sentencia.
Para la ingeniera Schettini, 50 salarios básicos unificados y la suspensión de participación en la vida política por 3 años. Y para la doctora Angélica Porras, una multa de 30 salarios básicos unificados de suspensión de 2 años de participación política. A ver, como medida de restitución no pueden publicar nada en contra de la doctora Salazar, además de que en sus cuentas tienen que bajar todas las publicaciones que contengan los hashtags de Lady Impericia, Negra y todas las denominaciones inapropiadas que ejecutaron en su tiempo. Y tienen que acudir a apoyo integral en una fundación para sensibilizarlos contra la violencia política de género. En cuanto a la refutación, la demanda no procedería si Lady Diana Salazar Méndez no fungiera un cargo público. Tampoco si no fuera mujer, porque no se le consideraría violencia política de género. En conclusión, este caso más fue político, se politizó mucho. Las sanciones creo que fueron demasiado excesivas para las publicaciones, pero también las demandadas incurrieron en establecerse como juezas eh, y fomentar este desprestigio en redes sociales. Entonces, también tuvieron parte de responsabilidad en esto. Esto es todo en cuanto al análisis del caso.